Muy buenas noches, hermanos. Llegó mi momento más precioso. Vamos a compartir una palabra en el libro de San Juan. Un solo versículo vamos a leer, San Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchas personas en este mundo, amados, tenemos muchas luces, ¿no? Tenemos la luz del sol, tenemos la luz de la luna, tenemos las luces artificiales que el hombre ha creado, pero ninguna luz del mundo puede alumbrar el corazón del ser humano que está en tinieblas. Por eso muchas personas, aunque tienen situaciones, dificultades, aunque vayan a X o Y iglesia, aunque vayan a una denominación, aunque hayan llevado mucho tiempo, pero realmente si esa persona no tiene la luz de la vida, pues también va a sufrir. Por eso sufre el ser humano, ¿sí? Jesús dijo que Él era la luz de la vida y que el que le seguía no andaría en tinieblas, ¿no? Vamos a buscar una palabra, amados. Hoy vamos a hablar sobre el candelero de oro que estaba en el tabernáculo. Vamos a leer una parte en el libro de Éxodo 25. Vamos a leer esta parte, amados. En el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 31 y 32. Vamos a leer. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Dios, cuando le dijo a Moisés que subiera al monte, para darle instrucciones, ¿no? Primeramente él duró 40 días y 40 noches en las cuales Dios les dio los mandamientos, ¿sí? Las leyes que tenía para el pueblo de Israel, el primer pacto, ¿no? Pero también Dios le dio las instrucciones y los planos del tabernáculo. Uno de ellos era el candelero de oro, ¿sí? Este candelero de oro estaba en el lugar santo, ¿sí? Después de pasar la fuente de bronce, entraban al lugar santo y ahí se encontraban lo que era el candelero, la mesa de los panes. La mesa de los panes estaba a la mano derecha del tabernáculo, el candelero estaba a la mano izquierda, al lado izquierdo, y la mesa del incienso estaba enfrente, ¿sí? La mesa, el altar del incienso, es sombra, ¿no? Es de sombra de Jesucristo, ¿no? Que es intermedio, que es el intermedio entre Dios y nosotros. También este altar del incienso es sombra del olor que Dios recibe, ¿no? Sí, el olor fragante a nuestro Señor Jesucristo. La mesa de los panes refleja a Jesucristo también como el pan de vida. Y el candelero de oro refleja a Jesucristo como la luz de los hombres. Entonces, realmente Dios le dio como el plano, como le dijo a Moisés cómo debía hacerse el candelero de oro, ¿sí? Dice que el candelero de oro lo hicieron de un talento y que Dios le dio la sabiduría a Bezalcel y a Oliad y a Bezalel. Bueno, algo así, no sé pronunciar bien esos nombres hebreos, ¿no? Entonces estos siervos de Dios, ellos labraron el candelero de oro. Este candelero de oro fue labrado a martillo, ¿no? Aquí dice en el versículo, dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. No sé si ustedes, algunos de ustedes, amados, conocen el candelero, ¿sí? Y las partes que formaban los utensilios que habían en el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo que Dios había mandado a Moisés a hacer para él poder habitar en medio del pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto. Entonces,
este candelero de oro fue hecho de un talento de oro, ¿no? No sé qué tanto, que debe ser un talento de oro, debe ser mucho oro, ¿no? Porque dice que este candelero tenía 7 copas, tenía también tenía la caña de la mitad y de la caña de la mitad salían 6 brazos, ¿no? Entonces, dice que Jesús nos dice aquí, ¿no? Vamos a volver aquí nuevamente a San Juan, amados. A San Juan 8:12, ¿no? San Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Sí? Vamos a leer, amados. Perdón, estoy en San Lucas, qué pena. Discúlpenme, amados. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando los seres humanos, ¿sí? ¿Cómo les explico? Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿sí? Los fariseos y los escribas, aunque ellos estaban en el templo, y en el templo habían muchas luces, pero esas luces no alumbraban el corazón de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, ¿sí? ¿Por qué ellos planearon destruir y matar a nuestro Señor Jesucristo? Porque en ellos no había la luz de Cristo, ¿no? Jesús decía, Él siendo la luz del mundo, ¿sí? La luz espiritual para los seres humanos, ellos no entendían esa parte, amados, ¿sí? Cuando ellos fueron a apedrear a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, amados, aquí en el versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, ¿sí? Cuando estas personas, ¿sí?, que estaban a punto de apedrear a esta mujer, ellos recibieron esta luz, ellos se pudieron dar cuenta y recordaron los pecados que ellos habían cometido desde adultos hasta niños, ¿sí? Cuando le llega la luz al ser humano, ¿sí? Cuando nos llega la luz de Cristo, nosotros nos podemos ver reflejados diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. La luz no se enciende en el día, amados, ¿sí? La luz se enciende en la noche. ¿Por qué? Jesús es la luz, amado, porque el ser humano está en tinieblas, ¿sí? Las personas sufren y muchas veces sufren por muchas situaciones, pero no es por la situación que sufran, es porque no tienen la luz de la vida, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que Dios, ¿por qué hizo que en el tabernáculo estuviera este candelero de oro? Dice que fue hecho de un talento de oro, debió haber sido muchísimo oro, y dice que tenía que ser un oro puro, ¿no? No sabemos la forma que tenía este talento, ¿no? Tal vez pudo haber sido cuadrado, triangular, ¿sí? Pero estos dos siervos de Dios, ¿sí? Bezalel y Oliat, ¿cierto? Que eran los siervos que iban a formar este candeleros, ¿sí? Ellos, ¿qué hicieron, no? Empezaron a martillar, dice que tenía que ser hecho a martillo. Ellos empezaron a martillar, y para poder hacer esta forma, tal vez un día se doblaba, tal vez otro quedaba bien, tal vez derecho, ¿no? Pero tuvo que ser muy martillado, amados, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con la luz de nuestro Señor Jesucristo, y ya nosotros empezamos a pertenecer a nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a martillarnos, amados. ¿Por qué? Porque aunque este candelero era un talento de oro sin forma, Dios empezó a martillarlo para volverlo a una forma, ¿sí? En la cual alumbraba precioso, ¿sí? En este tabernáculo. Era una luz resplandeciente, preciosa, ¿sí?
¿Para quién? Para Dios, ¿no? Entonces, así nosotros, amados, cuando nosotros nacemos de nuevo y recibimos el perdón de nuestros pecados, Dios empieza a trabajar en nuestra vida, amados, ¿sí? Nos empieza a martillar para volvernos a la forma preciosa de Jesucristo, a la forma que Dios el Padre le agrada, ¿no? Que es la forma de su Hijo Jesucristo, ¿no? Muchas veces, amados, nosotros nos pasan muchas situaciones, ¿sí? A veces nuestro corazón se enaltece, se vuelve rebelde, ¿sí? Se vuelve enaltecido, entonces Dios nos tiene que dar, ¿sí? Dios nos tiene que martillar, ¿para qué? Para que nosotros nos calmemos, ¿sí? Recuerdo una vez, amados, que yo iba, sí, no sé si les habré contado este testimonio, pero yo iba por la carretera, por una calle, y mi corazón estaba tan enaltecido que yo iba hasta renegando. Después de ser salva, amados, muchas cosas salieron de mí de las cuales yo no podía cambiar por mí misma, amados, porque nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, yendo por esta carretera, un día estaba lloviendo tanto, y yo siempre había pasado por este camino, pero yo no me acordé que en ese camino había un hueco y cuando llovió ese camino, ese hueco se tapó con agua, pero yo no me di cuenta y pasando ese lugar me fui de cabeza, amado, ¿sí? Entonces al caerme, yo iba para mi trabajo, ¿sí? Entonces yo iba con mi hijo y mi hijo me decía, mamita, ¿por qué no tiene cuidado? Mire lo que le pasó, está bien. Pero en ese momento, amado, sí, aunque yo salí de mi casa de mal genio, sí, iba renegando, sí, entonces pude pensar, yo le dije, hijo, no fue que yo me caí, Dios me hizo caer, sí, yo en ese momento reconocí a Dios, Señor, ¿por qué tú estás enojado conmigo, Padre? Realmente Señor, tenga misericordia de mí, Señor, ¿sí? Entonces realmente en ese momento mi corazón cambió, amado, ¿sí? Así es, cuando nosotros ya pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y hemos pasado a una nueva vida, en la cual Jesucristo empieza a trabajar en nuestra vida para llevarnos a la forma de Él. Él tiene que hacer muchas cosas, amados, ¿sí? Porque nosotros, como ya les dije antes, no podemos cambiar por nosotros mismos, ¿sí? Así que Él, cuando nosotros a veces tapamos algunas cosas, Dios las descubre, ¿sí? Cuando hacemos algo, Dios quiere, cuando pasamos una situación, amados, ¿sí? Y estamos sufriendo, Dios nos permite, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos descansar, ¿sí? Él poco a poco nos va cambiando, amados, ¿sí? Antes de yo nacer de nuevo, yo era una persona que cometía muchos errores, ¿sí? Cometía muchas faltas, fracasaba, ¿sí? Mi vida era totalmente horrible, ¿sí? Pero después de que pertenecía a Jesucristo, Dios ha empezado a trabajar en mi vida, ¿sí? Ha descubierto muchas cosas de las cuales yo no podía creer que yo podía cambiar, ¿sí? Hoy en día, amados, puedo decir que soy una persona totalmente diferente, sí, a esa persona de muchos años atrás. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces me tuvo que martillar para que yo pudiera, sí, para que Él me formara a la forma que Él quiere, amado, sí, a la forma de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, realmente sí, este candelero de oro para que pueda dar esa luz preciosa, para que pueda alumbrar y pueda ser una luz que agrade a Dios, realmente Dios tuvo que trabajar, ¿no? Como estas personas en este candelero tuvieron que martillar, pasarla por el fuego, ¿sí? Martillarla para que este candelero tuviera, ¿no? Como esas flores, como que tuviera esas manzanas,
saliera esos 6 brazos, ¿sí? Porque esa caña que está en la mitad es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esos brazos, ¿sí? Así que el candelero del oro es sombra de nuestro Señor Jesucristo y de los cristianos salvos, amados, de los cristianos que hemos nacido de nuevo espiritualmente, ¿sí? Y Dios que empieza a ser, amados, a formarnos de una forma donde Él nos quiere tener, amados, ¿sí? Entonces, realmente hay una palabra, amados, vamos a buscar aquí, en el libro de San Lucas, amados, en el libro de San Lucas, capítulo 8, San Lucas, vamos a buscar San Lucas, capítulo 8, el versículo 16, amados. San Lucas 8, 16 dice, nadie que enciende una luz y la cubre con una vasija, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice que una persona, sí, que tiene un candelero, sí, no la va a poner debajo de la cama, la pone en un lugar, sí, donde pueda dar la luz, donde pueda alumbrar la oscuridad, sí. Entonces, en el tabernáculo, en el sitio santo, que estaban estos utensilios, ¿sí? No dice específicamente dónde Moisés tenía que colocar el candelero, ¿no? No dice en qué parte, dice que a la izquierda, pero no dice si en la orilla, si a la derecha, no dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no mira, amados, nuestra vida pasada, ¿cómo fue? Sí, Dios, aunque sabía cómo éramos nosotros, Dios no miró, sí, Dios no le incomoda, amados, sí, nuestra vida pasada, sí. Y después de que nosotros recibimos la salvación, amados, sí, Él empieza a trabajar en nuestra vida para colocarnos en el lugar que Él quiere, donde demos la luz, amados, sí. Entonces, amado, yo también, ¿no? Muchas veces yo quise como tener mi propio camino, como hacer mi propia voluntad, ¿no? Pero Dios empezó a trabajar y a trabajar en mi vida para colocarme en el sitio que Él quería, en ese sitio donde yo pueda dar esa luz a otros, amados, ¿sí? Una persona que enciende un candelero, ¿sí? La puede poner encima encima de una mesa, o tal vez encima de un mesón, o tal vez la puede colocar en la parte más, donde quiera, ¿no? La persona que tiene un candelero, una luz, la puede colocar en cualquier lado, ¿sí? Así es nuestro Dios, amados, ¿sí? Cuando nosotros hemos pasado, ¿sí? De muerte a vida espiritualmente, ¿sí? Porque por causa del pecado, ¿sí? Estábamos muertos espiritualmente, no teníamos nada que ver con Dios, pero después pasamos a tener la vida, ¿sí? La vida de nuestro Señor Jesucristo, la luz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Gracias a que Él nos salvó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados, amados. Entonces nosotros pasamos a tener una nueva vida, ¿sí? Pero Dios tiene que moldearnos, amados, ¿sí? Dios tiene que hacernos pasar por muchas situaciones hasta llevarnos al punto donde le agrademos a nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué, amados? Porque Él nos empieza a colocar, ¿sí? En el sitio donde Él nos quiere tener, ¿sí? Él nos empieza a llevar y a guiarnos al sitio donde Él quiere que alumbremos a otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a tener o tenemos la luz, ¿sí? Y Dios nos pone en un lugar donde alumbremos a otros, amados, que están en la oscuridad, ¿sí? Espiritual, amados. Entonces, realmente, Dios, ¿qué quiere, amados? ¿Sí? Que nosotros primeramente, ¿sí? Antes de saber cualquier situación o saber cualquier cosa de Dios, primeramente tenemos que tener esa base, ¿sí? Que es el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Creer 100% en la obra de nuestro Señor Jesucristo para así llegar, amados, ¿sí? A que Dios empiece a trabajar en nuestra vida, ¿sí? Muchos salvos, ¿sí? Cuando les pasa alguna situación, se cargan, ¿sí?
se cargan porque sufren por una situación o quieren estar en un sitio o quieren estar en un lado, pero Dios empieza a trabajar para fracasarlos en ese lugar, para sacarlos de ese lugar, o tal vez los lleva a un lugar donde ellos no quieren estar, ¿sí? Pero no nos damos cuenta, amados, que si ya es salvo, que si ya le pertenece a Jesucristo, es la obra de Dios, ¿sí? Que Dios quiere hacer en esa persona, amados, ¿sí? Porque Dios, así como tuvo que formar ese talento de oro, martillarlo, formarlo, ¿sí? Porque dice que era formado a martillo, ¿sí? Entonces, así Dios empieza, amados, ¿sí? A martillar nuestra vida. A veces hay cosas que no nos gustan, amados, ¿sí? Y muchas veces pensamos, ¿por qué me pasa esto? Pero si yo sigo a Dios, pero si yo voy a la iglesia, pero yo ya entendí que no tengo pecado, pero yo ya soy salvo, ¿sí? Entonces, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Pero no reconocemos a nuestro Dios, amado. Después de que nosotros empezamos a pertenecer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, amado, ¿sí? Ya nuestra vida no nos pertenece, ya la vida de nosotros le pertenece a Jesucristo, amado, ¿sí? Entonces Él empieza a dirigirnos para que nosotros lleguemos a ser ese candelero precioso, amados, ese candelero que alumbra a muchas personas, amados, ¿sí? Entonces, amados, realmente yo le doy muchas gracias a Dios, amados, porque antes de yo ser salva, antes de haber sido, de llegar a ser salva, amados, ¿sí? Yo no llevaba una vida correcta, amados, ¿sí? Yo llevaba una vida muy miserable, en la cual cometía muchos errores, amados, ¿sí? Salían también muchas malas palabras de mi boca, también tenía muy malos pensamientos, amados, ¿sí? Pero después de que Dios me dio la salvación y de que ya mi vida empezó a pertenecer a nuestro Señor Jesucristo, amado, Dios empezó a moldear mi corazón, ¿sí? Dios empezó a moldear mi vida para que yo tuviera una vida espiritual preciosa, amado, ¿sí? Yo no soy la misma persona de hace mucho tiempo, de hace muchos años atrás, no lo soy, amado, ¿sí? Pero le doy gracias a Dios por este evangelio precioso, amado, ¿sí? Porque yo he podido ver el trabajo de Dios en mi vida, ¿sí? Entonces, yo también después de ser salva, amado, muchas veces juzgué a otros, critiqué a otras personas, pero orándole a Dios, yo he podido ver, amado, que ese corazón se ha alejado también de mí, ¿sí? Muchas veces también codicié y cometí también, ¿sí? Muchas cosas salían de mí después de ser salva, amados, pero orándole a Dios, ¿sí? Descubriendo ese corazón delante de Dios y Dios descubriéndome también quién soy, amados, Él ha ido alejando ese corazón de mí fácilmente y a veces me sorprendo, amados, cuando automáticamente ya no siento eso en mí, ¿sí? A veces yo me sorprendo, ¿por qué de verdad no me molesta esto? ¿Sí? Porque realmente no sale ese corazón como de rayo, o por qué a veces me incomoda que tal persona, ¿sí? Como que no respete la palabra, como que no escuche la palabra de Dios, amados, ¿sí? Pero esa ha sido la forma en que Dios me ha querido ir formando poco a poco, amados, ¿sí? Para que yo llegue a ser esa luz preciosa, ¿sí? Que alumbre a mi familia, que alumbre también a las personas que están en mucha oscuridad, amados, ¿sí? Entonces realmente, amados, nuestro Señor Jesucristo, después de que le dijo a esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿sí? En que estos fariseos y escribas, ¿sí? Llevaron a Jesús, a esta mujer delante de Jesús, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo les dio la luz a ellos se pudieron dar cuenta quiénes eran ellos, ¿sí? Y pudieron recordar todos sus pecados. Por eso ellos tiraron las piedras, ¿sí? Y se fueron, amados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús es la luz de la vida, ¿sí? La palabra de Jesucristo es luz para nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él caminó en muchas partes, o sea, Él caminó a muchas partes para encontrarse, ¿no?
con esa mujer samaritana, ¿sí? También con el paralítico de Betesda, ¿sí? También él se encontró con esta mujer sorprendida en el adulterio, amados, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía que estas personas estaban en oscuridad, ¿sí? Pero cuando ellos recibieron la palabra de Jesús, como este hombre, como este ladrón, ¿sí? Que fue ejecutado, ¿no? Que fue condenado a la par de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él recibió la luz de la palabra de Jesucristo, él pudo recibir la salvación, ¿sí? Y pudo estar, y puede estar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo caminó mucho, mucho para poderse encontrar con estas personas que estaban en la oscuridad, ¿sí? Así Dios también quiere hacer con nosotros los salvos. Él quiere llevarnos a los puntos donde nosotros vamos a hacer luz para muchas personas, donde podamos llevarles este precioso evangelio, amados, ¿sí? Porque aunque los fariseos y los escribas, ellos estaban en el templo y ahí habían muchas luces, ¿sí? Pero ellos no tenían la luz verdadera, que era la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús aquí nos dice, ¿no? Yo soy la luz del mundo, ¿sí? El que me sigue no andará en tiniebla, sino que verá la luz de la vida. Entonces, cada persona, amados, que recibe la luz, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, amados, entra la luz, ¿sí? ¿Sí? De su palabra, de que ya somos limpios de nuestros pecados, ¿no? Aquí hay una palabra que yo otras veces también se las he dicho a ustedes, amados. Aquí en el capítulo 8, versículo 51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la luz para nosotros, amados? Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que el que guarda su palabra nunca verá la muerte, ¿verdad? Aquí hay otra palabra, amados, que creo que ustedes también la han escuchado. Sí, capítulo 3, ¿sí? El versículo aquí dice, aquí el 18. Capítulo San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, aquí dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que los hombres no les gusta ir a la luz, ¿sí? Para que sus obras no sean reprendidas, amados, ¿sí? ¿A quién le gusta ser descubierto, amados, sí? Realmente yo no me conocía a mí misma, amados. Cuando yo nací de nuevo el 20 de marzo del 2003, por la gracia de Dios entró el Evangelio en mi corazón y pude entender que yo ya no tenía pecados en mi corazón, amados, ¿sí? Dios Jesucristo entró en mi corazón, amado, y empezó a trabajar en mi corazón. Muchas veces choqué, ¿no? Con muchas personas, ¿sí? Pero no me daba cuenta, ¿sí? Que Dios me estaba moldeando para que yo me diera cuenta. Pero muchas veces me daba mal genio, me daba ira, amados, que las personas me dijeran las cosas a mí, porque dicen que nosotros nunca nos podemos ver nuestros propios defectos, errores, ¿sí? Pero otras personas sí lo pueden ver, ¿sí? Entonces, realmente eso me molestaba, amados, ¿sí? Pero como yo me creía, yo compartía el evangelio, yo enseñaba a otros sobre el evangelio, sobre la salvación, pero igual que Pedro, amados, ¿sí? Aunque yo había visto muchos milagros de Jesús, aunque yo sabía que Jesucristo era el Cordero de Dios que había venido al mundo a limpiar y a salvar el mundo de nuestros pecados, amados. Yo sabía eso en mi corazón, ¿sí? Pero yo no me conocía a mí misma. Cuando Pedro realmente negó a nuestro Señor Jesucristo delante de una criada, ¿sí? Delante de estas personas y empezó a maldecir a Jesús cuando cantó el gallo, amados. Él se pudo ver a sí mismo, quién era, pero Dios le había permitido esa situación a Pedro, no para que Pedro se sintiera mal, amado, sino para que Pedro, ¿sí? Pudiera mirarse a sí mismo, para que Pedro pudiera reconocer, yo soy un traidor, yo soy una persona mentirosa, yo soy una persona que fácilmente soy un cobarde, porque él hasta se acobardó delante de una criada, ¿no? Hasta ese punto él llegó, ¿sí? Pero no era para que él se fuera y dejara todo tirado, amados, sino para que él reconociera verdaderamente
Esa era la oscuridad que tenía Pedro, amados, ¿sí? Esa oscuridad él la tenía, pero cuando Dios le dio un poquito de juguete, ¿sí? Cuando Dios le dio juguete, ¿sí? Para que él se calmara, para que él reconociera verdaderamente quién era él, ¿sí? Entonces cuando Jesús resucitó, fue a buscarlo al río, amados, al mar, ¿cierto? Entonces por eso Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Entonces realmente así Dios, amado, quiere moldear nuestro corazón, ¿sí? No para que nosotros nos sintamos mal por esas cosas, ama. Nosotros tenemos que ser descubiertos, ¿sí? Cuando Dios creó los cielos, la tierra, ¿sí? Cuando Dios empezó a hablarle a la tierra, amados, ¿qué dijo? Sí, descúbrase lo seco, ¿no? Él dijo que se descubriera lo seco, ¿sí? Entonces, amados, ¿a qué tierra le está hablando? A nosotros. Él quiere sacarnos tanta cosa que tenemos dentro de nosotros, amados, que nosotros tapamos, ¿sí? Pero no es para que nosotros nos sintamos mal, amados. Es porque Él nos quiere, ¿sí? Martillar y formarnos para que nosotros descansemos, para que nosotros estemos tranquilos, amados, ¿sí? Para que nosotros lleguemos a ser ese candelero de oro, ¿sí? Que alumbra tan precioso, amado, a muchos seres humanos, amados, ¿sí? Entonces, esta es la vida espiritual, amados, ¿sí? Él dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es verdad, amado, nuestras obras siempre han sido malas. ¿Sí? En nosotros no hay absolutamente nada bueno, amados, ¿sí? Pero si vamos tras la luz, si escuchamos esta luz va a alumbrar esta oscuridad, amados, ¿sí? Si nosotros aceptamos y recibimos con agradecimiento, ¿sí? Esos martillazos, ¿sí? Esas formas, como esos martillazos que Dios nos quiere dar, amados, ¿sí? Para que nosotros nos calmemos y para que nosotros seamos felices. Si lo recibimos con agradecimiento, amados, vamos a hacer esos candeleros preciosos, amados, ¿sí? Entonces, amados, realmente sí, Dios quiere llevarnos, ¿sí? A tener la forma, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la forma que al Padre Celestial le agrada, amados, ¿sí? Y Él nos forma, ¿sí? De muchas formas, amado. Y Él nos pone, ¿no? Hay muchas personas que han recibido la salvación dentro del culto, otras personas han recibido la salvación en una cárcel, otras personas han recibido en un retiro espiritual o un salvo les predicó el evangelio, ¿sí? Dios nos pone en cualquier lugar, no interesa el lugar donde estemos, amados, sino que es el lugar donde Dios nos pone para que seamos luz para otros, amados, ¿sí? Y Dios empieza a trabajar en nuestra vida, solamente que esta carne no le gusta, amados, ¿sí? A la carne no le gusta, ¿sí? Pero si nosotros podemos reconocer, ¿sí? Que es que Dios nos está formando para llevarnos a su imagen, a la imagen de su Hijo, realmente eso nos va a dar mucha tranquilidad y felicidad, amados, ¿sí? Entonces realmente, amados, yo he podido ver durante todos estos años de mi salvación, amados, ¿sí? Dios me ha descubierto, Dios descubrió en mí algo que yo no pensé que yo fuera, amado, algo horrible que yo era, ¿sí? Pero yo no sabía, cuando yo fui descubierta, amados, yo me sentí tan mal, ¿sí? Y Satanás me condenaba y me juzgaba, ¿sí? Y me sentía mal, ¿por qué yo hice esto, ¿sí? Pero realmente era porque Dios quería calmarme. Dios quería, sí, sacar eso de mí que tenía oculto, amado, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo llegara a ser ese candelero precioso, amado, ¿sí? Y aún tengo muchas cosas, ¿sí? Pero ya estoy aprendiendo, amado, ¿sí? Que es la luz que Dios quiere sacar en mí, amado, ¿sí? Entonces, realmente Dios, nosotros, cómo se muestra, amados, ¿sí? Esa luz en nuestra vida, amados, cuando realmente Dios realmente saca todo de nosotros, amados, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser utilizados, ¿sí? Por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios, amados, ¿sí? Entonces, amados, muchas gracias, ¿sí? Por este tiempo precioso que que Dios nos regaló. Vamos a volver a leer, amados, el San Juan. San Juan 8, amados. Dice,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? ¿A quién debemos seguir, amados, para tener la luz de la vida? Sí, a nuestro Señor Jesucristo, amados, sí, orándole a Él, sí, hablando sinceramente con Dios, de todo corazón, delante de nuestro Dios, amados, sí, encerrándonos en el cuarto, doblando nuestra rodilla delante de nuestro Dios, amados, sí. Él nos conoce muy bien. Para Dios no es ningún problema nuestros defectos, nuestras debilidades. Para Dios eso no es problema, amados, sí, sino que Él siempre quiere que nosotros vayamos a esa luz, amados, ¿sí? Para que podamos ser felices, amados, ¿sí? Y llevar una vida espiritual donde Él nos quiere poner, amados, ¿sí? No sabemos dónde Él nos pone, ¿sí? Pero nosotros, siguiendo esta luz, vamos a ser muy felices, amados, ¿sí? Entonces, amados, muchas gracias. Voy a orar ya para terminar. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias, Señor. Usted nos dejó la luz de su palabra, Señor. Nos dejó, Señor, muchos ejemplos en la Biblia, como el candelero, Señor, la forma en que este utensilio fue formado, Señor, Padre, de un talento de oro, martillado, Señor, así formado, Señor, para que este candelero tan precioso, Señor, con estas flores tan hermosas, Señor, con estas manzanas, con estas copas, en las cuales, Señor, alumbraba, Señor, el lugar santo, Señor, el lugar, Señor, donde tú estabas presente para el pueblo de Israel, Señor. Así también, Señor, ese candelero, Señor, eres tú, Señor Jesucristo. Usted quiere alumbrar nuestra vida, Señor, con tu palabra. Usted quiere que seamos felices por tu evangelio, Señor. Ayúdenos cada día, Señor, Padre, a seguir esa luz de tu palabra, Señor. Danos esa gracia, Señor, y esa felicidad, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres la luz para nosotros, Señor bendito. Gracias, Padre, te damos. Bendice a todos los que nos acompañaron, a los invitados, Señor, también a los hermanos, Padre. Tú guarde la vida, el corazón de ellos, Señor, y que cada día ellos sean iluminados con tu santa palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, y dejamos este momento en tus manos, Señor, y oramos a ti en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.